Buen día, nuevamente con ustedes en Entre Líneas. En esta oportunidad y durante las siguientes semanas vamos a analizar un poco los informes de Z&Z Perú Consulting respecto al comportamiento de las bancadas en el Congreso de la República en las votaciones de las últimas sesiones. Y en esta oportunidad el primer informe corresponde a la bancada de Peruanos por el Cambio, la bancada oficialista, y se van a analizar 4 votaciones que son las más importantes analizadas o revisadas por la consultora. El voto de confianza del gabinete Zavala, el tema de delegación de facultades, la elección del defensor del pueblo y la ley o la denominada ley de transfugismo. Lo vamos a ver en el siguiente informe y lo comentamos un poco. Antes de ingresar al detalle de cada votación, vamos a revisar un poco en líneas generales cómo ha sido el comportamiento de la bancada de Peruanos por el Cambio. La primera votación, como hemos dicho, se refiere al voto de confianza al gabinete Zavala. Esta fue quizás la única oportunidad en la que la bancada de Peruanos por el Cambio votó de manera uniforme, disciplinada. De 18 congresistas, 18 votaron a favor del voto de confianza por el gabinete Zavala. La segunda votación que analiza este informe es la votación del tema de delegación de facultades al gabinete. Y en esta oportunidad comenzamos a ver cómo comienza a variar la tendencia de los votos. En esta oportunidad ya no votan a favor 18, sino votan a favor 16. Y 2 congresistas de Peruanos por el Cambio se ausentan de la sesión, con lo cual va disminuyendo el tema de votación uniforme que debería tener una bancada. La tercera votación que analiza el informe de Z&Z Perú Consulting es la votación referida a la elección del defensor del pueblo. Como recordaremos, el presidente dio instrucciones para que se votara por el candidato Walter Gutiérrez para defensor del pueblo. Sin embargo, en esta ocasión, nuevamente la bancada de Peruanos por el Cambio vota de manera distinta. 12 congresistas votan acatando la decisión presidencial o la indicación presidencial de votar por Walter Gutiérrez, mientras que 5 congresistas se abstienen de votar, no votan ni a favor ni en contra. Y un congresista adicionalmente se ausenta, con lo cual tenemos que de 18 congresistas solamente 12, ya no 16 como en la anterior, ni 18 como en la primera votación que se mide, sino solamente 12. Y 6 congresistas no votan acatando lo que se había indicado, 5 absteniéndose y 1 ausentándose. Pero quizás la votación más disímil que se presenta en este grupo parlamentario es la que se produce con la denominada ley de transfugismo. En esta ocasión, 10 votan en contra de la ley de transfugismo, mientras que 5 votan a favor y 3 se ausentan. Es totalmente inverso a lo que venía ocurriendo inicialmente. Ya no son 12 disciplinados, sino podrían ser los 10 y ya solamente 5, pero más si le sumamos los 3 que están en el gráfico en línea amarilla, que serían los ausentes, tendríamos 8 que no votan tal como se había indicado en la bancada, o no votan de manera uniforme. Si pasamos al siguiente gráfico, vamos a ver cómo se produce la dispersión del voto en estos gráficos. Y podemos apreciar, los puntos azules señalan las votaciones en sí, los rojos en no. Y vemos como en la primera votación, lo que ya hemos indicado, 18 por el sí, ninguno por el no, 0 votos por el no. En la segunda comienzan a cambiar y así sucesivamente. Y en la cuarta votación, como hemos dicho, 12 votan por el sí y 5 votan de manera distinta. Si vamos a analizar este tema, pero ya votación por votación, con indicación de los congresistas que votan, o el sentido del voto de cada congresista de esta bancada, lo vemos en el siguiente gráfico. En este gráfico ustedes podrán ver de manera circular los nombres de todos los congresistas, los 18 congresistas de la bancada. Y este gráfico lo que reproduce es la primera votación, es decir, la votación de la cuestión de confianza por el gabinete Zavala, en la cual, como hemos indicado, los 18 congresistas votaron a favor. En línea azul se ven los votos a favor y los nombres de cada congresista. Si pasamos a la siguiente votación, recuerden ustedes, es el tema de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. En esta oportunidad, como hemos indicado en el gráfico lineal que vimos inicialmente, si bien todos votan uniforme, hay solamente en conjunto 16 votos. 2 congresistas se ausentan de esta votación.
cosa ya algo extraña, porque la votación de delegación es bastante importante para el gobierno. Si pasamos al siguiente gráfico a analizar la tercera votación que hace en este estudio ZZ Perú Consulting, ya notamos una diferencia. En el círculo, lo remarcado con líneas azules son aquellos o obedecen a la votación, el sentido de la votación de algunos congresistas, mientras que aquellos que están en las líneas rojas punteadas son aquellos que votaron en sentido contrario. Veamos, esta es la votación de Defensor del Pueblo. Reiteramos, esta votación fue en la cual el presidente de la República indicó que se votara por el candidato entonces, Walter Gutiérrez. De los 18 congresistas de la bancada, 12, que son los que están en la línea azul, votaron a favor del candidato Walter Gutiérrez. Mientras que otros 5, que son los que aparecen alrededor de la línea punteada roja, se abstuvieron. No votaron en contra, pero se abstuvieron. Pero además, si sumamos los 12 a los 5, tenemos 17. Falta uno. Uno se ausentó. Un congresista no votó ese día. En este caso, vemos algunos nombres de algunos de los congresistas en ambos grupos, tanto en los azules como en los rojos, en línea punteada. Lo vamos a explicar en el siguiente gráfico. El siguiente gráfico de este estudio señala cuál fue el sentido de la votación en la cuarta y última votación que mide este informe, y es la denominada ley del transfugismo. En esta ocasión, el tema es más delicado aún. De los 18 congresistas, 10, que son los que están en línea punteada roja, votaron en contra, mientras que 5 lo hicieron en sentido inverso, votaron a favor. Ya no abstención como en la votación anterior, es ahora sí un voto totalmente contrario al de la mayoría de esta bancada. Y si sumamos 10, 5 son 15. Hay 3 congresistas que se ausentaron. En los siguientes informes iremos detallando quiénes son los que se ausentan, porque también hay coincidencia entre aquellos congresistas que se ausentan de alguna de las votaciones en las que hemos visto votación disímil. Pero expliquemos un poco más acá. Quería detenerme un poco más en este gráfico para explicarles por qué habíamos señalado en línea punteada algunos nombres de algunos congresistas. Los nombres de congresistas que están en línea punteada son congresistas que votan en bloque en un mismo sentido, sea a favor o en contra, pero siempre obedecen a una línea común. En el caso anterior, si podemos retroceder a la anterior gráfico, podemos ver en la elección del Defensor del Pueblo que votan a favor, es decir, acatando las directivas del presidente de la República, Mercedes Arauz, la congresista Mercedes Arauz, el congresista Bruce y el congresista Olaechea. Si avanzamos a la siguiente gráfica, vemos que los mismos nombres se repiten en los votos a favor, en este caso en la ley de transfugismo. Mercedes Arauz, Bruce y Olaechea se vuelven a repetir. Ahora retrocedamos para ver en el siguiente, en las líneas rojas. Nuevamente, en el caso de la designación de Walter Gutiérrez, votan en contra de Walter Gutiérrez o se abstienen de votar, que básicamente es lo mismo, el congresista Ceballos y el congresista Vieira. Si nos vamos a la siguiente votación, a la de transfugismo que vemos a la ley de transfugismo que vemos en línea roja, vemos que los mismos nombres se repiten. Votan en contra el congresista Ceballos y el congresista Vieira. Notamos pues, en cierta forma, alguna especie de liderazgo en estos dos grupos. Si avanzamos al siguiente gráfico, podemos ver ya de manera agrupada estos dos grupos de liderazgo, que para efectos de este informe la consultora ha señalado a los del grupo azul en este gráfico como el sector conservador y a los que están en la línea roja, los del sector discrepante, se les ha denominado solamente para efectos de este informe, no es que sea una línea política necesariamente. Pero vemos pues que quienes votan a favor coincidentemente aparentemente lideraría un grupo quizás más cercano a las decisiones presidenciales, y quienes están en línea roja son aquellos que en cierta forma podría decirse, aún la medición o la data no es suficiente porque no han habido suficientes votaciones, pues ya puede vislumbrarse que hay una especie de liderazgo en el otro lado o en la otra ala de este grupo parlamentario. Esperemos que este estudio sirva para que un poco reflexione la bancada y entienda, en primer lugar, que es una bancada oficialista, una bancada de gobierno que ante la debilidad de votos dentro del Congreso, el Poder Ejecutivo requiere mayor solidez en su bancada. Y esta es una muestra de que ello no está ocurriendo.
y debilita no solamente la oposición o el ya vapuleado Poder Ejecutivo por los actos que hemos enumerado en comentarios anteriores, el tema que se estaría trasladando en el Congreso y que básicamente sería casi una repetición de lo que viene ocurriendo en el Poder Ejecutivo. Casualmente, para estos casos es que se aprobó la ley de transfugismo, para evitar que ello ocurra, que puedan los grupos consolidarse, los grupos políticos y los partidos políticos, que ejerzan liderazgo, pues es válido, pero que guarden armonía, guarden unión, porque fue el sentido del voto al elegirlos. Esperemos que esto logre consolidar, que sirva este informe para que maduren sus lineamientos políticos y todo vaya bien en aras de la gobernabilidad, en aras de la consolidación política y de la solidez de los partidos políticos que tanto se reclama. Nos vemos en la siguiente edición.